Buenas noches amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite. Hoy nos encontramos en la cooperativa Volcán de San Juan, aquí en el barrio de La Laguna, del municipio de Los Llanos de Aridane. Vamos a conocer un poquito, bueno, porque nos interesa cuáles fueron los inicios de esta cooperativa. Una cooperativa joven, si nos ponemos en relación a otras cooperativas integradas en Coplaca, como por ejemplo la FAS o como Covalle, pero una cooperativa que ha tenido mucho impulso durante, poco más de 25 años. Tenemos con nosotros a Omirio Camacho, que es un socio fundador de esta cooperativa, y con él vamos a conocer algunas particularidades de cómo fueron esos inicios y cómo fue el desarrollo de esta cooperativa. Vamos a saludarlo. Omirio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue el inicio de esta cooperativa? Allá por los años 80, ¿no? No, justamente creo que fue en noviembre del año 87 cuando se inició la cooperativa. Y la iniciamos, pues, cuando se empezó todo esto, creo que habíamos 29 socios. Yo hago el número 29 y se inició el empaquetado en otro almacén que está aquí muy cerca. El almacén era de Juan, anteriormente Juan Pulido, y allí nos instalamos a empezar a empaquetar allí. Pero ¿Tenían que pagar por el arriendo del almacén o...? Teníamos que pagar, sí, al dueño del almacén había que pagarle en aquel tiempo, creo que era 1 peseta por kilo de plátano. 1 peseta por kilo de plátano. 1 peseta, exactamente. ¿Eso era mucho, era poco? ¿Cómo? Bueno, en aquel tiempo, el 87, era mucho porque la peseta, pues mira, estaba como estaban las cosas y fue una época que los plátanos tuvieron muchas dificultades y entonces pues, pero se pagaba 1 peseta y nos comprometimos a eso y eso se hacía, el compromiso que había. ¿Cuál fue el motivo por el cual esos socios dicen, bueno, vamos a iniciar una cooperativa nueva? Bueno, yo creo que fue que todo el mundo ya creía que si hacíamos la cooperativa, si iniciaba la cooperativa, íbamos a estar con más posibilidades de mejorar todo, porque veíamos que ese era un momento difícil para los plátanos, como los ha habido siempre, y si nosotros íbamos a hacer el trabajo por nuestra cuenta, para empezar, pues yo creo que lo hicimos bien, porque los mismos socios eran los que trabajaban y entonces le sacaban más rendimiento. No teníamos nada que buscar como en otros sitios, que había que pagar para empaquetar. Se empezó con los mismos socios haciendo el trabajo. Los mismos socios de la cooperativa sí. Cortaban, traían la fruta, la empaquetaban y... Se le hacía todo. Se hacía todo. Sí, se le hacía todo y no pagábamos, en aquel momento no se pagaban sueldos y se empezó con todo, con muchas dificultades, por supuesto. Eso daba rentabilidad también a la fruta, es decir, no era solo lo que te iban a pagar, sino, bueno, aparte de eso, el tanto por ciento que ustedes ahorraban con su trabajo también era beneficio para ustedes, ¿no? Y era ese afán de trabajar y de hacerlo lo mejor que se podía para que todo, de ir superando. ¿Había otros almacenes, otra cooperativa? Por ejemplo, Covalle ya estaba... Sí, aquí ya Covalle era una cooperativa que tenía muchos años ya, y nosotros pues creo que aquí en el Valle no había más cooperativas en esa época. ¿No? Y otros almacenes, que eran almacenes privados. Almacenes privados, sí. Y bueno, pues ahí la característica era que pues los dueños eran los que dirigían y los que ponían los precios, ¿no? Exacto. Quizás esa fue la principal causa por la que ustedes quisieron manejarse solos.
¿no? Intentamos hacer eso todo para mejorar en todo, porque nosotros éramos los dueños los que íbamos a participar en todo lo que se hacía allí, y entonces sabíamos que podíamos sacarle más rendimiento, que era lo que nos interesaba. Ujú. ¿Cuánto fue la participación que tuvieron que aportar cada uno de los socios para, bueno, pues para iniciar? Pues creo que para iniciar la cooperativa, cada socio aportábamos 50.000 pesetas. Bastante dinero en esa época, ¿eh? Mucho dinero porque era muy difícil, pero se hizo. Sí. Y después, ¿cómo era el modo de trabajo, Mirio? ¿Ustedes cortaban? ¿Cómo se organizaban para trabajar y empaquetar? Bueno, se iba había un transporte que se utilizaba para traer la fruta, cada uno cortábamos y se traía a la cooperativa, pero siempre con el fin de que la camioneta no era de la cooperativa tampoco, No era, ¿no? era una camioneta uno que trabajaba para traernos los plátanos. Es decir, ¿la tenían ustedes alquilada, arrendada? Alquilábamos, sí, y pagábamos nosotros. Ujú. ¿Y después cómo se organizaban el trabajo? Pues había ya un equipo que estaba allí, lo organizaba y sacaba el trabajo adelante, Ujú. Pero, por ejemplo, por usted, turno. por turno, usted, por ejemplo, que le tocaba todos los días, un día sí, un día no, ¿cómo era eso? No, pues a lo mejor me tocaba un día a la semana, me tocaba a mí, otro le tocaba otro día, y así se iba haciendo. Y de 8 horas, turnos, 8 horas, Bueno, normalmente eran 6, 7 horas ujú, después que se hacía el hasta que se trabajo. sacara la fruta. ¿Qué Sí. fruta tenían en ese momento? ¿Cuánta cantidad había? Pues creo que se empezó lo primero con unos 15.000 kilos semanal, así, se empezó algo así. ¿Y de qué áreas, de qué zonas, de las zonas de aquí Bueno, limítrofes de la zona, de esta zona, había muchos socios, eran todos de aquí, de la zona de aquí, de la laguna, casi todos. Y, y entonces pues había algunas fincas más retiradas. También había por la zona de De- la sí, costa, sí, y debajo de cerca del mar, de la zona de Puerto Nao, Las Ollas, El Remo. hubo fincas, había ya fincas se empezó con fincas de allá del Remo, Ujú, de creo que del Charco Verde, y algo de las ollas también, ujú. sí. Y la zona, ¿Y cómo empaquetaban? Es decir, ¿cómo llegaron a los acuerdos, por ejemplo, con Coplaca, para integrarse en Coplaca? ¿Ustedes bueno, empezaron por separado? ¿Cómo fue esos primeros movimientos de acercamiento para convertirse en una cooperativa integrada en Coplaca? bueno, la cooperativa se integró en Coplaca, creo que fue por el año 92, 92, año olímpico. cuando el año de, sí, cuando el año de también de que teníamos que integrarnos ya, se llevaban los plátanos ya, estamos En una OPP. en mercado común. Sí. Y entonces, porque anteriormente estaba reservado el mercado español, el mercado de la península para nosotros, pero Ujú. ya empezó, después había que, nos organizamos para entrar después en Coplaca, hubo algunas reuniones y ya. Y ya se integraron. Don Omidio Camacho, él es de Las Manchas, ¿no? Las manchas. Sí, de Las Manchas, y estuvo pues muchos años en Venezuela, como muchos de los socios de esta cooperativa, y también bueno, pues de aquí del Valle, que bueno, no había trabajo en esos años 50, 60, y tuvieron que emigrar y coger el barco e irse para Venezuela. Y allí pues trabajaron día y noche para ganar algunas perrillas y poder empezar a comprar algunas fincas y empezar a trabajar aquí. Fue duro, ¿no? Sí, sí, fue muy duro. Era épocas mucho más difíciles que ahora. Ujú. Y, y entonces, pues, así empezamos
casi todo. ¿En qué trabajaba usted en Venezuela? En Venezuela me dedicaba al asunto de bar, restaurante, Tenía un... y sí, Y, sí, y después, ¿vivía en Caracas sí, o...? en Caracas. En Caracas. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? 18 años en Caracas. 18 años allá en Caracas. Eh, ¿Cómo era la vida en ese momento que ahora que no se parece en nada a lo que es el régimen ahora? Fui a Venezuela un chiquillo ¿Con qué edad fuiste a Venezuela? de 13 años. 13 años. Fui a Venezuela de 13 años. Llegué a Venezuela el año 51 y ya estábamos los chiquillos, estábamos un poco aquí acostumbrados a trabajar, Ujú. porque desde esa época se trabajaba siempre en el campo y después allí no nos fue difícil tampoco integrarnos allí. Estábamos bien, no había problemas, tampoco porque Había dinero, se movía. pues allí en Venezuela no había dificultades, aunque fuera un chiquillo era lo mismo, no importaba, trabajaba. Ujú. Y empecé trabajando así, un poquito, hasta muy pocos años trabajé empleado, creo que fueron 2 años y medio. Ya después ya se metió con un negocio. Empecé yo por mi cuenta a trabajar. Empecé a vender en Venezuela fruta y verduras después. ¿Mm? Y después fueron algunos años dedicado a eso. Y después me dediqué con bar y restaurante. Varios restaurantes. Sí, éramos 3 socios, Ajá. ¿Y todos isleños, Omiri? todos canarios. Todos canarios. ¿De aquí de La Palma o No, de Tenerife. de Tenerife? Nosotros eran de Tenerife. Muy bien. Y así 18 años hasta que hizo pues dinero. ¿Cómo era ese momento para después comprar? ¿Usted mandaba el dinero para acá y su familia le compraba? ¿Cómo hizo usted para ir comprando el, el terreno, la finca? Vine de Venezuela, creo que vine aquí 4 años, en distintos años, y me tomaba unas vacaciones de 2 meses, Ujú. 3 meses estaba aquí, y entonces pues yo veía que el que se dedicaba aquí a cultivar plátanos, pues Está bien. vivía, aquí en La Palma siempre se dedicó todo el mundo a la agricultura, Ujú. y vivía bastante regular, pues como siempre, Ya, ya. con dificultades, pero se vivía. ¿Dónde compró usted? Aquí cerca, aquí a donde llaman Cabreja, Cabreja. ahí compré el primer trozo de terreno, lo compré ahí. Y después compré también un trozo en el Remo. En el Remo. Bueno, pues con esa finca y con el afán de trabajar, como hemos hablado antes, usted se convierte en el socio número 29 de Volcán. Y hemos visto las vicisitudes de cómo se organizaban para el trabajo y llega el momento, como usted decía antes, que empiezan en el año 1992 las negociaciones con Coplaca para integrarse dentro de Coplaca por los temas europeos. Omirio, ¿qué cambió de antes, de esa génesis, de ese empaquetado donde ustedes pues trabajaban y se organizaban a estar integrados dentro de Coplaca? Me imagino que por mejor. Mucho mejor, íbamos mucho mejor. Después ya estábamos por el año 92, creo que fue, en el verano 92. Ya estábamos entonces integrados en el mercado común, creo que fue por el verano 92. Y nos iba, yo creo que nos iba Bien. bien, sí, muy contentos todo el mundo. Se siguió trabajando con el afán que hay que tener para trabajar. Coplaca les dejó trabajar como ustedes querían, ¿no? Bueno, yo creo que se hacía lo que había que hacer. Sí, las normas que ponían, pero ustedes La acatábamos. la acataban y seguían trabajando como antes. Sí. Creo que en todos sitios se cometen errores, pero se trata de corregir los errores y seguir trabajando y tener ese espíritu de lucha, porque en todo hay que luchar. Si usted quiere seguir adelante, tiene que luchar. Y aquí yo creo que se ha hecho. Y se escuchan a las personas. Tienen derecho a que se les escuche.
Y eso es muy importante, porque si uno está en una cooperativa y se siente mal por alguna cosa que no le guste, puede venir y decir, mira, esto no, a mí no me gusta, se está haciendo mal o se está haciendo bien, pero tiene derecho a que la escuche. Y yo creo que Omirio, se ha hecho bien. Volcán se ha ido modernizando. Hemos visto los pasos de Volcán, cada cierto tiempo pues mejora sus instalaciones, todo el tema robótico, todo el tema de varios sistemas de palé, en fin, las áreas donde pone la fruta, donde se recoge, son muy amplias, inversiones importantes, ¿no? Sí, yo creo que se ha ido haciendo lo que hay que realmente hacer y se estudian las cosas antes de hacerlas, a ver si eso puede ser factible. Y se hacen estudios económicos, ¿no? Se hace estudios a ver si puede ser rentable o no, porque yo creo que si usted va a hacer una cosa debe estudiarla antes. Es importante que cuando se produzcan los crecimientos, se produzca habiendo hecho un estudio económico, de viabilidad económica anteriormente, para ver si es factible o no factible, y no crecer por crecer, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, porque se están haciendo las cosas bien. Bueno, cada vez que entra aquí a la cooperativa y ve cómo están funcionando las cosas, pues sí, se siente muy orgulloso. ¿Cómo no va a estar orgulloso? ¿Quién no está orgulloso viendo las cosas que se hacen bien? Eso todo. Bueno, todos creo, no sé. A veces me dicen socios que llevan muchos años y dicen, esto es como un hijo. Que es como un hijo. Sí, bueno, es que esto es que uno lo ve ir creciendo también y siempre ha sido para bien. Si usted fuera a recordar momentos importantes. Bueno, tuvimos muchas dificultades porque estábamos con Barbosa y entonces para entrar en la CRE ellos nos pusieron, trataron de ponernos dificultades que no entráramos nosotros y entonces ya nos fuimos con Feliciano nos atendió muy bien y exportaba la fruta por medio del almacén de Feliciano y a partir de ahí después ya nosotros, la cooperativa, fue cuando se integró en Coplaca, que fue en el año 92 creo que fue. Y ya después de ahí salimos ya muy bien, todo fue trabajando muy bien y funcionando muy bien. Para sacar adelante las cosas ha habido dificultades también en los que empiezan en las cooperativas, en los pequeños empaquetados, porque claro, a los grandes no les gusta que los chicos empiecen, es verdad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y después los chicos, como ven que salen adelante, a veces le pueden tender alguna zancadilla si pueden, sí. Para que no salgan adelante, pero nosotros, como teníamos ese afán de superarnos y de salir adelante, pues salimos, porque yo creo que todo el mundo que estábamos teníamos ganas de que esto funcionara. ¿Pero usted ya está jubilado? ¿O? Sí, estoy jubilado. Bueno, ahora ya sus hijos son ahora está un hijo mío. Un hijo suyo es el que le lleva se ocupa de eso. Bueno, pues, pero usted siempre va abajo, porque dice el dicho que el ojo del amo es el que engorda el caballo, ¿no? Sí, siempre estamos, porque él tampoco trabajaba antes en los plátanos y él empezó a trabajar y él empezó a... Y usted le va indicando, mira, entonces le voy diciendo, además hoy es mucho más fácil porque hoy pues hay los peritos, como está aquí en la cooperativa, y ya orienta y sabe lo que se puede hacer. Antes no teníamos eso. Efectivamente. Y eso es una cosa, yo creo que fue una gran cosa que se hizo por los agricultores. Otra cosa importante de Volcán también es el afán de mejorar en el sentido de la manera de cultivar. Yo recuerdo que no hace mucho el gerente de esta cooperativa, el señor Rodrigo, nos indicaba para ir a ver una finca que tienen abajo, una finca de prueba, de experimentación, sí, que eso es importante. Cuando uno ve ha salido de aquí y es muy bueno que se vaya a otros sitios y se conozca lo que se hace también, entonces eso es importante. Yo, por ejemplo, llevo varios años
haciendo ese sistema del chorro de agua. del agua y me va muy bien. Ha hecho un cambio en todo y no utilizo ningún insecticida para nada. Llevo, creo que son 5 años. ¿Usted está en Coplaca Natur? Sí, Coplaca Natur. Estamos en Coplaca Natur y estoy muy contento con esa forma de cultivar. No hay problema ninguno. Se ahorra dinero inclusive en fitosanitarios también, ¿no? Se ahorra dinero y se ahorra pues salud, como dice el dicho, porque no es igual. Se puede en cualquier momento lavar con agua y no es problema. Aquí la cooperativa además se dispone de un jabón que se hace aquí en la cooperativa, que a los agricultores pues el que lo quiere utilizar lo utiliza y es tan bueno como lo mejor. El jabón potásico. Jabón potásico, sí. Hay una cantidad de fruta ecológica y yo creo que va creciendo cada año y eso es muy importante porque si se hacen las cosas bien, yo creo que no va a haber problema. Lo que pasa es que algunas veces pues hay que hacer lo que nos mandan a hacer, lo que debemos de hacer, que no es el capricho como se hacía antes. Que antes se cultivaban los plátanos por capricho, se hacían las cosas. Exactamente, sí. Y No se ahora seguían ni los dictados de los técnicos. Bueno, técnicos no había muchos tampoco, la verdad es eso. No había nada. Cuando se empezó a cultivar los plátanos aquí, ¿qué técnicos? Los precios, que son buenos. Pues yo creo que si uno ve los precios de otros sitios y ve los de aquí ¿no? Siempre han sido, siempre hemos cobrado un poquito más siempre. Bueno, pues eso es importante y también es mantener ese espíritu de los fundadores, ese afán de superación, de trabajo, pues yo creo que es lo que le da el camino, ¿no? Lo que es el camino. Y el que está en la cooperativa, que yo creo que si hace las cosas como se deben de hacer, pues no habrá problema. No, porque ese es el espíritu que él decía antes, hacer las cosas con cabeza y no tirar el dinero. Así se ha conseguido llegar a obtener pues una cooperativa como esta, que yo creo que es puntera. No es que lo crea yo, se sabe perfectamente bien que es puntera, sobre todo por todo el sistema que tiene pues montado. Omirio, muchas gracias por ese ratito, a seguir con ese espíritu y mucha salud. Ok, pues gracias. Venga.